Ahí estamos en directo. Perfecto. Bueno, vamos a ir con nuestro curso Los órdenes del amor, el tercer encuentro. Recuerden que estamos viendo esta manera como interactiva, ¿no? De ver este libro usando víncores y poder ver en el campo, ¿no? El desarrollo de las diferentes constelaciones que llevó a cabo Bert Hellinger. Y habíamos quedado en la recompensa a través del reconocimiento, ¿no? Recuerden que Hellinger en este libro, ¿no? Lo que se plasmó en este libro, fueron estos encuentros terapéuticos, ¿no? Estas conferencias, seminarios que él daba a estudiantes y terapeutas de constelaciones para formar, ¿no? Consteladores. Y bueno, las personas que estaban, obviamente estaban ahí para justamente aprender, ¿no? Una de ellas, que ya la nombramos antes, se llama Ida, y ella cuenta que durante el tiempo, ¿no? que lleva trabajando en sí misma, se dio cuenta que olvidó de valorar a una persona que es a su hermana. Y Hellinger le pregunta, ¿qué pasa con tu hermana, no? Y esta persona le dice que la hermana de ella es la mayor y que siente que su hermana le cortó el camino hacia la madre, y durante todo este tiempo ella no pudo ver más que lo negativo en su hermana, ¿no? Pero también reconoce que su hermana le dio mucho y que le debe mucho a su hermana. Siempre, dice ella, sentí la necesidad de hacer algo bueno por mi hermana, pero no funcionó. Entonces Hellinger le dice, tampoco puede funcionar así. Lo único que se puede hacer en una situación así es reconocer a la otra persona. En primer lugar, es un proceso interior y también se puede luego expresar en palabras, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, sé lo que me diste, lo valoro y me acompaña siempre. Eso es lo más grande que se puede hacer. Y es mucho más que intentar llegar a un equilibrio dando alguna otra cosa a cambio, ¿no? O sea que fíjense en el poder que tiene este reconocimiento interno hacia el otro, ¿no? Aunque no lo podamos expresar en palabras, que no se lo podamos decir en persona, ¿no? Al otro, ya el reconocimiento interno que nosotros le damos al otro es muy potente. Bien, y ahora sí, vamos a trabajar con una constelación que se llama tomar, aunque muchos otros tuvieron que dar. Y este es el caso de una chica llamada Clara, que ahora vamos a ir viendo porque justamente tiene para configurar el sistema, ¿no? Esta chica Clara dice que es puericultora y está estudiando psicología y que le gustaría solucionar un asunto en relación con su familia. Hellinger le pregunta, ¿qué asunto querés solucionar? Y ella dice, la situación con mis hermanas. Tengo 2 hermanastras mayores. La primera es Bárbara, que es la hija de mi madre, y la segunda es Francisca, que es la hija de mi padre. Pero justamente a Francisca no la conoce, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir preparando el asunto acá, ¿no? Ven que pongo la cámara acá en el campo, ¿sí? Y vamos a ir poniendo porque después si no nos olvidamos. Bueno, ella es Clara, tiene 2 hermanastras, ¿sí? Pero resulta que estas 2 hermanastras de Clara, una es hija, o sea, hermanastra, ¿no? Media hermana, ¿no? O hermanastra, ¿va? Por parte de la madre, y la otra es por parte del padre, pero resulta que ella conoce a Bárbara, pero no conoce a Francisca. Y pregunta Hellinger, ¿no? ¿De quién es hija Francisca?
Y ella cuenta que el padre aún estaba casado cuando conoció a su madre. Poco después conoció a mi madre. Es decir, la relación con la madre de Francisca no duró mucho tiempo. Entonces quiere decir que el padre de Clara estuvo casado anteriormente. ¿Mm? Entonces el padre, vamos a buscar uno para el padre, vamos a suponer que este es el padre de Clara, antes de casarse con la mamá de Clara, estuvo casado con otra mujer. Vamos a suponer que la mujer es esta, ¿no? Bien. Esta mujer, estas son las hermanastras, esta es Clara, este es el padre de Clara que estuvo casado con esta mujer. O sea que conoce a la madre de ella. Vamos a buscar una para la madre de Clara. Cuando conoce a la madre de Clara, ¿no? El padre estaba aún casado con esta mujer cuando la conoce a ella. La relación con la madre de Francisca, o sea que estos dos serían los padres de esta chica que es Francisca, no duró mucho tiempo. Entonces el padre le pregunta a Hellinger, ¿tu padre estuvo casado anteriormente? Ella le dice sí. ¿Qué pasó con aquella mujer? ¿Por qué la abandonó? Y Clara le dice que fue porque entre tanto se desencadenó la guerra, ¿no? Y con el tiempo se fueron distanciando. ¿Hubo hijos de ese matrimonio? No. Ah, entonces no, esta no es, esperen, no es hija de esto. Dice, ¿hubo hijos de ese matrimonio? No. Después conoció a su segunda mujer, sí. Y con ella tuvo una hija, sí. ¿Por qué no se casó con ella? Pienso que no lo hizo porque poco después conoció a mi madre. ¿Tu madre también estuvo casada? No. Pero tenía una hija, sí. ¿Qué pasó con el padre de esa hija? Que supuestamente sería esta, ¿no? Mi madre me dijo que primero él no quería casarse con ella y al final ella fue la que no quiso casarse con él. Y Hellinger explica al grupo. Acuérdense en que Hellinger acá está dando como una clase. Ajá. Ah. Bueno. Estaba leyendo lo que ponían en el chat. Bien, entonces, ahora Hellinger va a explicar al grupo. Hay que tener en cuenta lo que significa aquello que acaba de contar. Ella tiene su vida a costa de muchos que hicieron sitio para ella. Esto es importante, ¿no? Darnos cuenta qué pasa, porque no es lo mismo ser el primero en una relación de pareja que cuando yo me caso con alguien o me junto con alguien a otra pareja, gracias a la que yo ahora me puedo juntar porque esa persona se separó de la otra, entonces hizo el lugar, ¿no? La primera mujer de su padre, su hija y la madre de esta, el primer marido de su madre, la hija de esa relación, todos esos hicieron lugar para que ella se pudiera casar con este hombre. Vamos a sacar a esta mujer. La primera mujer de su padre, su hija y la madre de esta. O sea, acá vamos a poner otra mujer más. Porque me parece que la madre de Francisca es otra mujer. El primer marido de su madre, o sea, ella a la vez tenía otro hombre antes de casarse. Había otro hombre, ¿no? Antes de que llegue este hombre a su vida. Y todos los que tuvieron que hacer lugar, o sea, este tuvo que irse, ¿no?
y estas dos personas también, para que se haga el lugar para que ella pueda estar con él, y de esta unión nazca ella, que es Clara. Se trata de 5 personas, dice Hellinger. ¿No? A mí, ¿por qué no me da 5? No sé. Dice, la primera mujer de su padre, su hija y la madre de esta. 1, 2, 3, 4. El primer marido de su madre y la hija de esa relación, claro. Esta hija se ve que es de esta relación anterior que tuvo ella antes de casarse con él, porque una era Francisca y la otra era, me olvidé el nombre. Ajá. Las hermanastras eran Bárbara. Bárbara nació del matrimonio este, que no fue matrimonio, ¿no? De esta nació Bárbara. O sea que está bien, 1, 2, 3, 4, 5 personas tuvieron que hacer lugar para que ella se pueda casar con él y que nazca Clara. Para poder, en una situación así, ¿no? Que no es que sea antinatural, ¿no? Puede suceder de personas que, bueno, que están con una persona, se separan, tienen un hijo, después vuelven a formar otra pareja, ¿no? Hay otros que hicieron lugar para que eso sucediera. Eso es lo que quiere explicar acá Hellinger. Entonces, en estas situaciones hay que respetar a todos los demás, o sea, a todos los que hicieron espacio. La hija intenta alcanzar un equilibrio entre la ganancia y la pérdida, perdiendo ella misma. Un caso un tanto complicado. Probablemente no haya nada que hacer. El impacto es demasiado fuerte. Apenas hay personas que consigan tomar plenamente la vida teniendo la costa de tantos otros, ¿no? Cuando yo tengo la vida, gracias a que se hicieron tantos lugares en el sistema, cuesta tomar la vida plenamente, es lo que explica acá Hellinger, ¿no? Que puede ser que haya sucedido en nuestros sistemas también, ¿no? Entonces Hellinger le pregunta a Clara, recordemos que esta es Clara, ¿no? Le pregunta si alguna vez ella intentó suicidarse. Y Clara le dice que no. Ay, esperen que voy a correr la caja para allá, porque tengo un embrollo acá. ¿Lo pensaste? Le pregunta Hellinger. No. Bueno, gracias a Dios, dice Hellinger. Lo que sí Clara tuvo fue un accidente de coche grave y desde entonces quedó impedida. Entonces, lo que va a configurar Hellinger acá, por eso yo ya fui poniendo todos los muñequitos para que ahora no sea más sencillo acomodarlos, es parejas e hijos en la familia de origen de Clara. A ver cómo lo hace. Bueno, yo voy a mirar el esquema. Acá que pone. Padre de la segunda pareja de la madre, ¿no? El padre de la segunda pareja de la madre. Es el padre de, vendría a ser el padre de Clara, ¿no? Ese lo pone aquí. Bien. Al lado de ese pone el primer compañero de la madre, que dijimos que era este. Después pone M3, a la madre. Tercera pareja del padre. A la madre. Bien. Yo voy mirando acá el orden. Después pone a la segunda compañera del padre. Creo que es esta.
Y después pone a la hija del padre y de su segunda compañera. A la hija del padre y su segunda compañera. Que sería esta la Francisca. Ya tengo unos líos. A ver. Si no me confundo. Son muchos para acomodar. Ah, no, esta, a ver, dos, no. Esa la pone acá. Esa la pone acá. A ver, esperen. Ahí. Sí, ahí. Acá. Después pone primera hija de la madre de su primer compañero. No sé por qué esa la pone acá, porque para mí tendría que ir más allá. Claro, porque sería 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ustedes disculpen que yo vaya, pero tengo que entender esto. El 3 es la hija del padre y de la madre, o sea, Clara. La hija del padre y de la madre, que es Clara, viene primero. Después viene la 1 y la 2, así las pone. Esta no sé por qué me quedó así. Bueno, a ver, ya la voy a encontrar el lugar a esta. Bueno, entonces la configura así. Ahora vamos a ir viendo. ¿Quién pertenece a ella? Vamos a configurar tu familia y le pregunta quién pertenece a ella. A mi familia, dice Clara, pertenecemos mi padre, mi madre y yo. La primera mujer de mi padre, su segunda mujer, con la que tuvo una hija. ¿Ven? Por eso acá esta es la otra que tiene que estar. No sé por qué no está configurada ahí. Que no conozco, que es la hija de esa Francisca que no conoce, pero estuvo casado con esa mujer. Además, el hombre con el que mi madre tuvo una hija antes de estar casada con mi padre y esa hija, ¿no? Que es la hija esta, ¿no? O sea, estas dos hijas pertenecen, más ella, que es Clara. ¿Cuál es el orden entre las hermanas? Pregunta Hellinger, ¿no? Primero va la primera hija de mi madre. Después la primera hija de mi padre y después yo, que soy la más joven. Cuando nació la hija de mi padre, aún estaba casado con su primera mujer. Cuando nace esta chica. Para que tu madre, perdón, le pregunta a Hellinger, ¿por qué tu madre no se casó con el padre de su primera hija? Y Clara dice, porque ya estaba comprometido cuando conoció a mi madre. E inmediatamente después de nacer la hija volvió a Alemania. Y Hellinger pregunta, ¿está casado allí? Y Clara dice, creo que sí. ¿Tiene más hijos? Creo que sí. Así que tu hermana mayor aún tendría más hermanos que no conoce. Es importante que vaya a ver tanto a su padre como a sus hermanos. Y Clara dice, no quiere hacerlo. Y Hellinger le dice, tu madre debería tomar la iniciativa por ella. Clara le dice, no lo hace. Bueno, entonces te voy a contar una pequeña historia que se llama Ya están aquí. En un curso hubo un joven que nunca había visto a su padre. De joven su madre había conocido a un francés en París y cuando quedó embarazada la familia de él lo casó inmediatamente con otra mujer porque en Francia los hombres casados no estaban obligados a pagar alimentos. Así el hombre quemó las naves y la mujer ya no supo dónde encontrarlo. No había ninguna dirección ni ningún otro indicio que pudiera servirle. Cuando el hijo cumplió los 20 años, su madre lo metió en el coche y se fue a Francia con él. Interiormente, sin embargo, se había aliado con el abuelo del chico, con el padre de su padre, confiando en que él los guiaría. Un día, al pasar por un pueblo en una puerta, vieron un rótulo con el apellido de aquel hombre. Entraron en la casa y preguntaron a una mujer por fulano de tal. Y la mujer exclamó, «Un momento». Se fue al teléfono, marcó y exclamó, «Ya están aquí».
esa es una historia, ¿no? Obviamente que cuenta Hellinger, ¿no? Hola Marina. Bien, es una configuración bastante complicada esta, ¿eh? Ahora vamos a ir viendo qué es qué es la solución que él plantea, ¿no? Bueno, entonces le dice a Clara, bueno, ahora configura tu familia. ¿Qué pasó con la primera mujer de tu padre? ¿Tiene familia y aún vive? Y Hellinger le dice, eso no tiene importancia, más vale no dar demasiada información. Porque él siempre lo decía, ¿no? Hellinger, demasiada información perturba la percepción de los sentimientos. Al ver que Clara coloca a su propia representante entre el padre y la madre, pregunta él, ¿tus padres están divorciados? Y ella dice no. Entonces lo que ella hace es poner ahora empiezan los movimientos, ¿no? El papá de Clara era este. Yo me estoy haciendo lío. Este era el papá de Clara. La mamá era esta, ¿no? Ella pone así y se pone ella entre medio de los dos, ¿no? Con la diferencia, bueno, vamos a hacer así para que ustedes puedan ver. Todos miran para el mismo lado. En realidad están mirando para atrás, pero yo los voy a poner así para que ustedes vean. Pone a esta hija, que es la hija del padre, la pone acá, y a la hija de la madre, ¿no? La pone acá. Creo que eran así las hijas, ¿no? Que esta era, para no confundirme. A ver, la hija de la madre. Esperen, porque ya me olvidé los nombres otra vez. Una era Francisca, la otra no me puedo acordar el nombre. Tengo que volver para atrás. La otra hija se llamaba, una era Francisca, Bárbara. La primera, Bárbara, es hija de mi madre. Bárbara. Y la segunda, Francisca, es hija de mi padre. Yo no me acuerdo si esta la había puesto como Bárbara y la otra como Francisca. Bueno, a partir de ahora vamos a poner que esta es Francisca era la hija del padre. Y Bárbara era la hija... No, Francisca, perdón. Francisca es esta, que es la hija del padre. Y Bárbara es la hija de la madre. Bueno, ustedes háganme acordar por las dudas. Bárbara la de la madre, Francisca la del padre. Entonces ella cuando configura ella, ¿no? Hace los movimientos para acomodar a los representantes, pone así. Y pone a la 2 cap, ¿cuál era 2 cap? Esperen. La segunda compañera del padre. A la segunda compañera del padre la pone acá. Y pone a la primer mujer del padre, la pone acá. Esta como que mira medio así, lo mira él. Y esta como que mira para allá. ¿Eh? Bien. Ahora yo los voy a dar vueltas porque este no, al primer compañero de la madre lo pone acá. No sé por qué lo pone tan lejos. Este mira así. Bien. Tendré que poner al revés yo, para que se pueda entender. Porque a uno lo pone de este lado. A ver, la primera, esperen que estoy acá con las hermanas, ¿eh? A ver, la hija del padre es la 2 y la
la hija del padre. A la 2 la pone acá. Bien. Y a la otra hija la pone acá, mirando a su madre. El compañero está mirando a la madre acá. Ahí. Ahí me estoy ubicando yo. Y está bien, ahí sí. Bueno, esta es la configuración que ella hace, ¿no? Miren qué configuración, ¿no? Bien. O sea, el padre, la madre de Clara, a ver, el primer compañero de la madre, la hija, esta de la madre, la hija del padre, las dos mujeres que estuvieron con el padre, ¿no? Y ahí están todos. Bien. Miren cómo se están mirando entre todos, ¿no? Entonces Hellinger dice, bueno, esta es la imagen que configuraste vos. Yo se los voy a mostrar por acá. Les muestro así. Y les muestro así para que ustedes vean, ¿no? De este lado cómo queda, ¿no? Cómo se va a estar mirando cada uno y qué es lo que hacen, ¿ven? Vamos a hacer una vista aérea. Bien. Ahora viene lo que va a hacer Hellinger. Voy a configurar el orden. Entonces agarra y pone desde acá para acá, ¿no? Forma como un semicírculo. Y pone a la primer mujer y a la segunda, ¿no? Las pone primer mujer y a la segunda. Bien, las pone ahí. Después viene la hija de este matrimonio, de esos que nacieron de esas mujeres. Después pone al padre. Después pone a la madre. Después pone a la otra hija y después pone a Clara, ¿no? No, perdón, Clara, sí, Clara es esta. Esta es la otra hija. Y por último pone al compañero de la madre. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Esperen que voy a pasar la cámara para acá porque si no, no me va a dar el tiro. Miren la configuración que hace en este semicírculo, ¿no? Yo les pongo así para que ustedes lo vean claro. Los ordena así a todos, en un semicírculo. ¿Ven? Bien. Entonces pregunta. Él empieza a preguntar cómo se siente cada uno, ¿no? Le pregunta a la segunda hija. ¿Qué tal? ¿Cómo está la segunda hija? La segunda hija dice mejor. Hellinger le dice, prueba a cambiar de sitio con tu madre, ¿no? La segunda hija era... Ay, qué lío que me hago con las hijas yo. Prueba a cambiar de sitio con tu madre. La segunda hija es esta. Le dice, bueno, ponete, primer mujer, acá, con tu madre. La manda para allá, ¿no? Y pone al... Está bien, así no mueve nada ahí.
Dice, ¿estás mejor ahí? Le pregunta a la segunda hija, ¿no? Y ella dice, le pregunta a Hellinger, ¿cómo está la segunda mujer del padre? La segunda mujer del padre creo que es esta, si no me equivoco. Y dice, bueno, ahora estoy bien, ¿no? Y la madre de ella, esta dice, ¿no? Yo también, ¿no? La segunda compañera, esta, tanto esta como esta, dicen que están bien, y la madre dice que también está bien. La segunda mujer del marido debe ir allí. De lo contrario, tú tienes que marcharte. Le dice, ¿qué tal la hija menor? ¿No? Que vendría a ser Clara. Dice, antes era algo extraño estar al lado de mi padre. La madre se hallaba a la izquierda y notaba como que me iba apartando de ella para dirigirme hacia el padre, sin ver a la madre en absoluto. Mientras la hermana aún se encontraba delante de mí, o sea, esta, ¿te acuerdan que estaba acá, que la pasamos para allá? Pensé, esto es un resguardo, así nadie ve lo que pretendo con el padre. Ahora aún queda un poco de tensión hacia la madre, pero por lo demás está bien. ¿Qué tal la hija mayor, no? Que sería aquella, ¿no? La verdecita que está por allá. Mientras me encontraba detrás de la madre, me sentía muy poderosa, ejercí una influencia sobre ella y sobre mis hermanas. Al mismo tiempo, sin embargo, me sentía extraña, no perteneciente. Ahora me siento integrada, ya no tan poderosa ni tan fuerte. ¿Qué tal el padre de la hija mayor? ¿No? Este sería este. ¿No? Antes, cuando me encontraba detrás de mi ex compañera, notaba calor a mi derecha y me sentía atraído por ella. Cuando me pusiste aquí quedé equilibrado, pero a mi izquierda aún falta algo. Y Hellinger le dice, aquí naturalmente iría tu familia actual. ¿Cómo se encuentra la primera mujer de tu padre? La primera mujer del padre. Entonces la primera mujer del padre dice, me siento clavada aquí en el suelo y continuamente me pregunto a qué viene todo esto, no lo entiendo. El vínculo del marido con la segunda compañera y la hija de esta, el vínculo del marido con la segunda compañera y la hija de esta tiene prioridad sobre el primer vínculo. Uno reemplazó al otro. Antes, ¿no? La primera hija, antes, al estar detrás de mi madre me sentía poderosa, pero también irritada, no sé por qué. Ahora sigo sintiéndome fuerte, pero también siento una cierta irritación que tiene que ver con todas estas mujeres. Me siento la más fuerte de todas, pero me irrita que haya tantas mujeres aquí. Aún me gustaría probar otra cosa, dice Hellinger. Vamos a introducir a la novia de tu padre, ¿no? Entonces, está la primera mujer, la hija, la otra, la segunda mujer. Pone acá al padre, después pone a la madre, después pone a Clara, después pone a esta hija de la madre y después pone acá al compañero mirando a la madre, ¿no? Porque acuérdense que esta hija es hija de estos dos, ¿no? E introduce a esta nueva compañera. Vamos a poner otra mujer más que parece ser que él introduce, ¿no? Y la pone acá. Fíjense. La pone ahí, mirando para allá. Ahí. Esta que puso acá nueva es la novia anterior del primer compañero de la madre, porque el primer compañero de la madre había tenido una novia. Fíjense en qué lío de mujeres acá, ¿eh? Todas mujeres, todos son los únicos hombres que hay. Y pregunta Hellinger, ¿qué tal se siente la novia ahí? ¿No? Y la novia dice,
A la izquierda del hombre me sentía mareada. A su derecha se me cortaba la respiración. Aquí más atrás me encuentro mejor. Le pregunta a Clara, ¿no? A la hija mayor. No, perdón, a la hija mayor que no es Clara, que es esta. Esta chica, ¿se acuerdan? Perdón, para ti, ¿hay alguna relación con esta mujer? De momento, dice ella, tengo la tendencia de salir, es decir, de retirarme. Entonces Hellinger le dice, ponete al lado de la novia anterior del padre. ¿Mm? ¿Qué tal así? Mejor. La novia anterior del padre. Ponete al lado de la novia anterior del padre. Se pone acá. Al lado. ¿No? Ahí. Mejor me siento ahí. Con ella estás identificada. Simplemente me encuentro mejor aquí. Es la consecuencia de la identificación. Tienes sus sentimientos. Ella fue engañada a causa de la relación entre tu padre y tu madre, y ahora tú sientes su irritación en este grupo. Son sus sentimientos, para ti son extraños. ¿Es comprensible para ti? Y Clara dice sí. Ahora vuelve a tu lugar, le dice a la chica, ¿no? Bien. Y le pregunta a Clara, ¿cómo te sientes? Justo antes noté mi espalda, primero en la parte superior y después como si me estuviera doblando hacia atrás. Tenía que ver con el hecho de que se fuera mi hermana mayor. No es tan fuerte desde que vuelve a estar a mi lado. Intenta cambiar con la madre, le dice Hellinger, ¿no? Entonces ahora viene otra configuración que hacen. Pone la primera mujer, esta es la 2, la pone a la hija 2, acá. Que no sé por qué la pone, porque es la hija de la mujer, pero bueno, la pone ahí. Pone a la segunda compañera al padre, la pone a Clara al lado del padre, a la madre acá y a la primera hija acá. Al compañero lo sigue dejando ahí y a la novia la pone como un poco más atrás, mirando para ahí. Él sigue mirando ahí, ¿no? Eso es lo que me extraña. ¿Hacia dónde mira ese hombre? Bueno, dice la tercera hija, o sea, Clara, acá me encuentro mejor. El padre dice, para mí es como si aquí hubiera una balanza que se mantuviera en equilibrio y aquí a la izquierda con mi hija se encuentra el eje. Cuando ella estaba al otro lado de su madre, el eje estaba conmigo. Incluso físicamente tambaleaba de un lado para otro. ¿Y la madre cómo se siente? La madre dice, ¿no? Acuérdense que la madre era esta. Para mí es muy curioso. Todo esto no me interesa, no tengo ningún sentimiento. Pero aquí al lado de mi hija mayor me encuentro mejor. Entonces la primera hija dice, me siento responsable de la madre, pero no lo quiero. La madre pertenece más bien al sistema de su primer compañero, dice Hellinger. Como tercera mujer no se atreve a tomar a su segundo marido. Entonces le dice a Clara, ponete al lado de tu hermana mayor, ¿no? A ver cómo la configura. Clara al lado de la hermana mayor. A la madre la pone de este lado. Bien. Dice, aquí no puedo respirar, dice la primera hija. Me siento increíblemente bien aquí, pero no puedo respirar. Entonces le dice a Clara, ponete tú misma en tu lugar. Entonces Clara dice, al encontrarme en mi propio lugar siento una fuerte unión con mi hermana mayor.
Exacto, porque con vuestros padres no podéis contar del todo. Entonces Clara empieza a llorar y Hellinger le dice, ahora ve a la primera mujer de tu padre e inclínate ante ella, pero con respeto, ¿no? A la primera mujer. Yo quiero suponer que la primera mujer, ya me hice unos líos acá, tengo de coso. Esta es Clara, la primera mujer supongo que es esta, ¿no? Ahora ve a tu segunda hermana y abrázala. Entonces abraza a esta, ¿no? Bueno, Clara en todo este movimiento llora. Ve a la novia anterior del padre de tu hermana y también inclínate ante ella. Ahora vuelve a tu lugar y mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, míralos a todos, ¿no? Le dice que los mire a todos, ¿no? El padre le pone el brazo en el hombro, ¿no? Su padre que estaba ahí le pone el brazo en el hombro. Ahora ve hacia tu madre, ¿no? Va, abraza a la madre. Míralos otra vez. ¿Mm? Y bueno, y así es como él, cuando hay estas configuraciones tan complicadas, ¿no? Fíjense en como que lo que le va pidiendo acá Hellinger a Clara, que es esta, es que bueno, tiene que honrar y reconocer a todos, porque gracias a que todos esos, ¿no? Se separaron, se fueron juntando y todo, hicieron lugar en el sistema para que Clara pudiera ser la hija de estos dos, ¿no? Si no, eso no hubiese sido posible, sin sin todos estos, ¿no? Que se fueron, que fueron haciendo lugar. Y eso es lo que ocurre en los sistemas, ¿no? Que va pasando que muchos se dan, ¿no? Porque se separan, o bueno, ya sea por lo que sea. Y eso va originando espacios en los sistemas. Cuando no se reconoce a las personas que dejaron lugar en el sistema, eso provoca que, bueno, no haya disponibilidad para ir hacia los padres, vendría a ser, ¿no? Para decirlo en términos criollos. Porque ese lugar está ocupado por otro, ¿no? Y esto, bueno, seguramente siempre sucede, ¿no? En los sistemas. Bueno, fue medio como difícil para mí, especialmente, comprender todo este embrollo ahí. Pero bueno, se pudo ir acomodando. Lo importante es que entiendan, digamos, a la solución a la que se llegó, ¿no? Bien, y lo que sucede en estos casos, cuando hay tantos que fueron dejando espacio para que otros lleguen, ¿no? Ahora vamos a hablar de la culpa. ¿Qué asunto este de la culpa? ¿No? Porque vieron que Hellinger habló mucho de la culpa y la inocencia. Y él explica que cuando la culpa es reconocida, se convierte en una fuente de fuerza. ¿Mm? Esto a nosotros no nos suena muy común. Pero fíjense en que ahora van a ver por qué lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso Harmut? ¿No? Bueno, él pregunta, y de la constelación que hicimos la otra vez de Robert, ¿no? Que estaba triste por su hermana muerta. Dice, me apareció el problema de la culpa adoptada, ¿no? Me di cuenta de que toda mi vida me he programado para pagar culpas. E incluso he conseguido darle un sentido cristiano a esa actitud. Esto de expiar la culpa, ¿no? Entonces Hellinger le dice, el que tiene una superestructura cristiana tiene que pagar culpas o piensa que debería hacerlo. Y lo que es aún peor, incluso piensa que realmente podría hacerlo, que es lo peor. ¿No? O sea, no solo creo que pienso que debo hacerlo, sino que encima creo que puedo hacerlo, que es posible, ¿no? Cuando una persona tiene una culpa personal, esta se convierte, si es admitida, en fuente de fuerza.
En cuanto la persona admite su culpa, ya no tiene sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpabilidad se desarrollan cuando alguien intenta apartar o negar su culpa. La persona que admite su culpa tiene fuerza. La culpa se manifiesta como fuerza. Pero el que niega su culpa y rehúye sus consecuencias se siente culpable y débil. La culpa capacita a la persona para realizar actos buenos, para los que antes no hubiera tenido la fuerza necesaria. Pero únicamente si reconoce su culpa. En cambio, la persona que toma sobre sí una culpa y sus consecuencias en lugar de otro, o sea que yo tomo la culpa de otro, me hago cargo de la culpa de otro, me debilito. Y con ese tipo de culpa, que no es mía, o sea que la tomé de otro, no se puede hacer nada bueno con esa culpa, ¿no? Al contrario, las consecuencias pueden ser fatales. Al mismo tiempo, también no solo que me debilito yo tomando la culpa del otro, sino que también se debilita al otro, a ese que no se quiere hacer cargo de la culpa, ¿no? Entonces ambos quedamos privados de fuerza. O sea, tanto el que no se hace cargo de su culpa y yo que me hice cargo de la culpa del otro. Adoptar una culpa ajena tiene consecuencias negativas en todos los niveles. Entonces le dice Hellinger a Hartmut: deberías decirle a tu madre cualquiera que fuera la culpa entre tú y mi padre, los respeto como mis padres. Tomo lo que me dieron y ahora los dejo en paz. Esa es la frase que hay que decir, ¿no? Cuando nosotros tomamos la culpa de nuestros padres, ¿no? Nosotros seguimos respetando como nuestros padres, tomamos lo que nos dan y los dejamos en paz, ¿no? Perdón, acá hace mucho calor. Bueno, entonces, de esta manera dejamos la culpa y las consecuencias a nuestros padres. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Esperen que voy a preparar dos muñequitos. Y vamos a suponer, ¿no? Esperen que... Ahí, voy a tirar estos para allá, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Este acá. Entonces imagínense en que este es del Hartmut y estos son los padres de Hartmut. Entonces los mira a sus padres a los ojos y les dice: en el caso de que como hijos estemos cargando una culpa de nuestros padres, cualquiera que fuera la culpa entre tú y mi padre, él está diciendo a la madre, ¿no? Los respeto como mis padres, tomo lo que me dieron y ahora los dejo en paz. De esta manera dejas la culpa y las consecuencias a tus padres. Y esta actitud repercute inmediatamente en tus padres, aunque no digas nada en voz alta. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen que encarar su culpa y sus consecuencias y tú vas a quedar libre para poder confrontar tu propia culpa. Bien, vamos de vuelta para acá con la camarita. Entonces, aparece una persona que se llama Claudia. Ay, no, dice, yo no comprendí del todo esto de la culpa. ¿Qué quiere decir eso que estás explicando? Que cuando uno toma la culpa de otro, ¿no?, sobre sí, se debilita. Y Hellinger vuelve a explicarle: sí, se debilita a él y debilita al otro, al de quien yo tomé la culpa. Y entonces Claudia le dice: bueno, que debilite al otro lo comprendo, pero ¿por qué me debilito yo? Y Hellinger dice: sí, la culpa adoptada, esto se llama culpa adoptada, debilita. Quien lleva la cruz de los demás ya no tiene fuerzas para lo positivo.
Es como llevar la culpa ajena, o sea, llevar la cruz de otro. Pero quien lleva su propia cruz, su culpa y su destino es fuerte. Los lleva con la cabeza en alto y tiene la fuerza de hacer algo grande con ellos. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno. Y ahora viene un tema bomba. Me encanta este tema. Porque bueno, no sé si habrá una constelación acá. A ver que chusmeo más abajo. No, me van a ver la cara a mí por un rato. Después vemos. Bien, resulta que ahora voy a hablar del tema de guardar las apariencias en lugar del padre. Guardar las apariencias. Es un ejemplo este de las culpas también, ¿no? Había una mujer que sentía la necesidad de guardar las apariencias. Ella tenía miedo que le perdieran el respeto. Intentó guardarlas exteriormente, por ejemplo, a través de diferentes peinados. Se peinaba toda bonita la señora. Su padre, ¿no?, que es lo que suponía la hija, había cometido atrocidades durante la guerra. Por lo tanto, era él quien debía sentir miedo de que dejasen de respetarlo. Y tenía que guardar las apariencias, ¿no? Entonces, ¿qué le propuso Heininger a esta persona? Que se imaginara de niña al lado de su padre, ¿no? Y que, mirando a su padre, le dijera: querido papá, guardo las apariencias en tu lugar. Ciertamente era este su comportamiento, pero no osó hacerlo, ni siquiera como un ejercicio. Esta, sin embargo, hubiera sido la solución, ya que el padre se hubiera visto acosado. De esta manera, la culpa y el miedo hubieran vuelto al lugar que pertenecían, dejando libre a la hija. ¿Ven? Esto es un caso muy común y que por amor ciego nosotros casi todos hacemos con nuestros padres. Esperen que voy a buscar una niña. Vamos a imaginar que esta es la hija y este es el padre. El padre había cometido atrocidades durante la guerra y, ¿no?, para guardar las apariencias, para que esto no se supiera, esa culpa, para tapar lo que había hecho el padre, la hija tiene que decirle al padre, ¿no?, de que ella estaba cuidando tanto su apariencia en lugar del padre. Entonces le tenía que decir: querido papá, guardo las apariencias en tu lugar. Y esa hubiese sido la solución. ¿Por qué? Porque le hubiese devuelto la culpa al padre. Y así ella hubiese quedado libre. Sin embargo, se trataba de un acto humilde. La hija ya no tendría más grandeza que la suya propia, ni más peso que el suyo propio. Pero con un destino tal, los hijos raras veces tienen el valor y la fuerza para dar ese paso, ¿no? Una persona ajena a la situación debe dejar que el destino tome su curso. Intentando intervenir, un tercero se comportaría exactamente de la misma manera que aquella hija. Tomaría sobre sí algo que no podría ni debería tomar, ¿no? O sea, como que ella no quiso hacer esto. Prefirió seguir ella guardando las apariencias, es lo que quiere decir Heininger, ¿no? Y otra persona, ¿no?, que esté tratando este caso, ¿no?, un terapeuta en este caso, tiene que dejar que siga su curso así. Porque es cierto, hay personas que por más que constelen no acceden a eso. Entonces, bueno, tenemos que dejar que el destino sea como ellos quieren. No podemos oponernos, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver otro caso, que miren ustedes qué cosa, ¿no? Qué cosa común esta, ¿no? El sufrimiento es más fácil que la solución. Que sí, ¿no?
A veces preferimos sufrir antes que solucionar. Y aparece un nuevo participante. Este se llama Ute. Y dice que hace 1 año y medio tuvo una hernia discal. Hernia de disco, ¿no? Perdón. Entonces, desde que tuvo esa hernia discal, sufre muchos dolores de espalda. A pesar de su trabajo terapéutico, le cuesta poner límites y piensa que aún hoy uno de sus padres no lo quiere. Fíjense. Un indicio para mí es que desde hace 15 años tengo relaciones en parte muy intensas, pero nunca duraderas. Qué cosa, ¿no? O sea, el muchacho Ute tenía la hernia discal porque a él le costaba poner límites, así que porque es más fácil decir sí que decir no, ¿no? Y él creía o sentía que aún hoy uno de sus padres no lo quería. No sé si el padre o la madre, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba con sus relaciones? Tenía relaciones muy intensas, pero ninguna relación le duraba. Entonces, ¿qué le dice Hellinger? Desde el punto de vista psicológico, los dolores de espalda siempre tienen la misma causa y se curan muy fácilmente, haciendo una profunda reverencia. ¿Ante quién? ¿No? Y entonces le dice a Ute. Parece que es una mujer, Ute. ¿Una reverencia?, dice ella. Sí, una reverencia. Mira cómo está sentada. Es exactamente todo lo contrario de una reverencia. La reverencia se hace hasta el suelo. Y probablemente habría que hacerla ante la madre, ¿no? Traducido a una frase interior con una reverencia dices te honro. Pero es una frase curiosa que libera. Bueno, dice Ute, hay una parte de mí que podría hacer una reverencia, pero creo que no sería lo suficientemente profunda. Si hace la reverencia, tiene que hacerla hasta el suelo, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner la camarita acá, vamos a imaginar que esta es Ute, y que, a ver, vamos a poner esta, vamos a imaginar que esta es la madre. Vamos a dejar el padre acá por la duda que no haga falta, ¿no? Que le dice que tiene que hacer una reverencia profunda hasta el suelo. Esa es la profunda, cuando me acuesto en el suelo, ¿no? Pero hay personas que prefieren que les duela la espalda antes que hacer la reverencia. El sufrimiento es más fácil que la solución. Así que no hay que compadecerse de ti, le dice Hellinger a la chica, a esta Ute. Bueno, dice ella, me gustaría hacerlo, pero noto que aún guardo algún rencor. Entonces le habla al grupo. Es un grave error pensar que los clientes realmente desean librarse de sus problemas. ¿Escucharon eso, no? Nosotros creemos que el paciente va a constelar porque quiere librarse de su problema, quiere solucionar. Y resulta que no quiere solucionar nada. ¿No? Por eso pone las 1001 excusas, ¿no? Lo único que pretenden es que se le confirme su problema, ¿no? Y acá acabamos de ver un ejemplo muy ilustrativo. ¿Cuál es el problema? Que ella no quería honrar a su madre. Bien. Entonces ahora vamos a ver, voy a dejar la cámara ahí para no tener que estar cambiando cada rato. Este asunto de honrar tiene mucho que ver con la humildad y es algo que es interno, no tiene nada que ver, no nos vamos a ir en persona a tirarnos ahí a besarle los pies a nuestra madre, no nos están pidiendo eso. Ahora resulta que va a venir el ejemplo, ¿no?
acá está la señora y el señor, el papá y la mamá, y vamos a buscar un muchacho, ¿no? Que este se llama Leo. Leo dice que hace 16 años trabaja de psiquiatra y de psicoterapeuta. Estoy contento con mi trabajo, con mi familia de origen, en absoluto. Escucharon, ¿no? Ahora viene. En la relación con mi mujer vivo muy feliz, con 2 hijos, pero respecto de mis padres tengo la sensación justificada de tener a 2 hijos más. O sea, él sentía que sus padres eran como sus hijos. Mi padre está volviéndose senil. Entonces Hellinger dice, el modo en que estás hablando es bastante arrogante, dice Hellinger. Y Leo dice, sí, soy muy arrogante, ¿no? Y Leo dice, aunque a veces no sé hasta qué punto no será mi familia la que me induce a ello. Es decir, mis padres, desde que tengo memoria, están reñidos entre ellos. ¿Mm? En algún momento se quisieron, pero desde que tengo memoria yo fui el mediador. Él estuvo siempre entre medio de sus padres. Díganme que esta situación también no es conocida, ¿no? Bueno, dice Hellinger, ahora estás tratando de seducirme para que acepte tu interpretación y adopte tu visión. Si tu interpretación fuera correcta, el problema estaría solucionado. Pero dado que no está solucionado, se demuestra que tu interpretación es equivocada. Así que, cuanto más se aleja una interpretación de la realidad, más veces hay que repetirla. De lo contrario, la percepción la cuestionaría. Bien, me dice, ¿qué querés hacer ahora? ¿Querés la solución? ¿Han visto la expresión de su cara?, le pregunta al grupo. No quiere la solución. La solución duele. También la solución buena duele, ya que la solución buena es humilde. Esta es la traba. Entonces le pregunta Hellinger al muchacho, ¿no? A Leo. ¿Estás enojado conmigo ahora? En mi familia se estaría enfadado en un caso así. Pero sé que tampoco lleva a ninguna parte. Lo de mis padres es una cuestión candente porque últimamente la situación se ha ido agravando. Pero también soy tenaz y no me rindo. Y Hellinger le dice, muy bien, de acuerdo. Y lo deja ahí. Vieron que él dejaba ahí las cosas cuando no había solución, ¿no? Que ese también es otro tema, ¿no? Porque a veces vamos a una constelación y pensamos que el constelador nos va a solucionar toda nuestra vida. Y es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada se hace, no se logra nada, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver otra cosa que también es muy común en las constelaciones, el que aparece esto, es lo del movimiento interrumpido, ¿no? Entonces aparece otro muchacho. Vamos a buscar a este. Dice, hola, yo me llamo Johan. Hice el magisterio, pero desde hace 3 años trabajo como ecologista y jardinero. Instalo jardines. Quiero trabajar unos síntomas físicos que me acompañan desde siempre. Se trata de tensiones musculares en los hombros, dolores de cabeza y una sensación de opresión en el abdomen. Miren todos los problemas que tenía Johan. Bueno, dice Hellinger, lo de la cabeza podría ser la consecuencia de un amor acumulado. Acumulado porque se interrumpió un movimiento temprano hacia uno de los padres, por regla general hacia la madre. Mirándote es esa la impresión que me das. Una persona en la que se interrumpió un movimiento temprano. ¿Estuviste internado de niño?
Y Johan dice sí, 2 veces, una vez por una operación y más tarde por paperas. Y Hellinger dice, eso lo explicaría. Aquí se interrumpe un movimiento hacia los padres y en ese punto surgen sentimientos de desesperación, de dolor, de rabia, de resignación, de que uno no sirve para nada, ¿no? Para arreglarlo hay que volver a aquella situación y posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido. Es posible hacerlo mediante hipnoterapia o a través de la terapia de sujeción. Entonces, Johan, ¿no? Dice, sí, escuché nombrar eso. También puede hacerse con adultos, pero de manera que vuelvas a tu infancia. Que vuelvas a sentir como el niño de aquel entonces y que él o la terapeuta se convierta en la madre de aquel entonces. Ambos vuelven a la situación de entonces para posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido. Entonces pregunta el muchacho, ¿quiere decir que el flujo de mi propio dar y moverme hacia mis padres fue interrumpido? Y Hellinger le dice, exacto. El movimiento hacia la madre fue interrumpido. Siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los padres, el recuerdo surge una y otra vez, aunque solo sea como recuerdo corporal, ¿no? En cuanto la persona se dirige a otro, por ejemplo a su pareja. Así, en el mismo punto en que interrumpió el movimiento en aquel entonces, también lo interrumpe ahora. En vez de llevar a término el movimiento hacia la persona querida, la esquiva e inicia un movimiento circular, alejándose del punto de interrupción para después volver a él. Esta sería una descripción de la neurosis, ¿no? La famosa neurosis, ¿no? Nace en el punto en el que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres, y el comportamiento neurótico no es más que el movimiento circular, ¿no? Que vuelve una y otra vez. Junto con la descripción del problema, también te he dado la solución, dice Hellinger. Pero la solución da miedo. Cuando la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la vivencia más dolorosa de todas, porque va acompañada de una sensación de impotencia muy, muy profunda. Entonces dice Johan, mi hermana me contó que mis padres querían visitarme en el hospital, pero que no podían acercarse a mí, solo podían verme de lejos y debieron de llorar mucho, pero no tengo ninguna imagen concreta de esta escena. Bien, dice Hellinger, ya tenemos una imagen concreta. Mirándote podemos ver tu edad y lo mal que la pasaste. Entonces le pide que tome una silla y se siente delante de él muy, muy cerca. Entonces, bueno, obviamente vamos a imaginar que acá se sienta, ¿no? En la silla, y acá se pone Hellinger detrás de él, ¿no? Entonces le toma la cabeza, ¿no? La mueve hacia adelante con un gesto de inclinación y le dice al grupo, ¿no? Aquí en la nuca es donde el flujo de energía estaba interrumpido y ahora puede volver a fluir. Y le dice a Johan que cierre los ojos, que respire profundamente y vuelve lejos a tu infancia. Respira profundamente, resiste a la debilidad, ve hacia la fuerza, sigue, respira con fuerza y di, por favor, por favor, por favor, sí, más fuerte, por favor. Esas son las palabras que se dicen ante el movimiento interrumpido, ¿no? Extiende los brazos.
o sea, le dice que lo abrace a Hellinger, ¿no? Por favor, por favor. ¿Cómo le decías a tu madre? Le pregunta Hellinger. Y Johann dice, mami. Bueno, entonces di, mami, por favor. Por favor, mami. Mami, por favor. Por favor, por favor. O sea, hay que decirlo muchas veces. Y fuerte hay que decirlo. Por favor, y ahora dilo muy tranquilamente. Por favor, mami. Johann abre los ojos y Hellinger le pregunta cómo se encuentra y él le dice que bien. ¿Ves lo mal que lo pasó el niño? Estaba desesperado. Pero es posible recuperar lo perdido. En este ejercicio, el inspirar significa tomar y el expirar moverse hacia la otra persona. También la reverencia es un movimiento hacia la otra persona. Así que con eso, él explicó el movimiento interrumpido. Igual el movimiento interrumpido también lo podemos hacer mediante una visualización. Yo siempre estoy que voy a subir preparar un video de movimiento interrumpido y después por una cosa por otra me olvido. El movimiento interrumpido es causa de muchas neurosis, ¿no? Que padecemos todos. Casi siempre aquí estamos todos neuróticos. Bueno, sanar el movimiento interrumpido es una manera, dice Hellinger, de sanar las neurosis. Porque si no volvemos a caer una y otra vez en lo mismo, ¿no? Bien, y para cerrar, vamos a ver unos últimos que son parecidos a esto, no porque este también le dolía todo el cuerpo, pero esta es una tal Gertrude que dice que ella siempre tiene que agarrar otra cosita. Gertrude tiene dolores de espalda. Ay, dice Gertrude, cómo me duele siempre la espalda, ¿no? Del lado derecho. Cada noche me despierto con la mano derecha insensible. No consigo solucionarlo, hago gimnasia, pero no se me va. Entonces Hellinger le dice, cuando vuelva a dolerte, imagínate que con esa mano acaricias la mejilla de tu marido. Entonces Gertrude le dice, pero es que no tengo marido. Acaricia al marido que tenías entonces. ¿De acuerdo? Que tenías uno, ¿no? Bien, o sea que tiene que acariciar al hombre. Bien. Y esto se llama el gusanillo. ¿Se acuerdan del famoso Carl? No me acuerdo qué muñequito había usado la otra vez, pero bueno, vamos a cualquiera. Vamos a un muchacho. Carl, ¿sí? Le dice a Hellinger, la frase esa de tienes que anular la adopción me ha llegado muy hondo y está constantemente trabajando en mi interior. Tengo que concentrarme mucho en la situación de aquí para no pensar siempre en aquella frase. Entonces Hellinger le dice, mira, podrías deshacerte de esa frase muy fácilmente, ¿no? Y Carl dice, claro, haciéndolo. En este punto aún me muevo entre los polos de sí y no. En el lado del sí me afectó mucho cuando hablaste de hacer fluir la energía en el caso de los dolores de espalda y de cabeza, y de los efectos de este inclinarse con respeto y de valorar a la otra persona. Pienso que el camino hacia el sí empieza valorando a ese hombre. Y Hellinger dice, muy bien, has aprendido, ¿no? Rápidamente. Así que, digamos, ¿cómo es? El respetar y valorar a la otra persona es una manera de ayudarnos, ¿no? A justamente desbloquear la energía en nuestro cuerpo. Porque por lo general estamos siempre tensos, ¿no? Hola Ángel.
El movimiento interrumpido, sí. El movimiento interrumpido viene a ser cuando nacimos, ¿no? Si por ejemplo fuimos puestos en incubadora porque nacimos prematuros, o tuvimos alguna enfermedad nosotros o nuestra madre y nos tuvieron que separar, ¿no? Cuando nos separaron de nuestros padres, aunque después nos hayamos vuelto a juntar, ni que hablar de, obviamente, el que es dejado en un orfanato y lo adoptan, ¿no? Obviamente ese también tiene movimiento interrumpido. Siempre hacia el padre biológico, la madre biológica. Hellinger dice que se da más hacia la madre que hacia el padre. Voy a poner la cámara porque si no parece que estoy hablando al aire. Pero por lo general se da más a la madre, ¿no? Que también puede ser que sea, no sé, que cuando tenemos 5 años tengan que operar y bueno, y pasamos mucho tiempo separados de nuestros padres. Bueno, esos movimientos interrumpidos son los que después causan nuestras neurosis. Bien, hay un libro que se llama, me deja por acá el nombre, ay, a ver, Terapia Primal, del autor Hanoff, ¿no? Ay, Hanif puse, Hanoff. Ese libro habla de todo el tema de cómo se nos crean las neurosis y todo esto. Bueno, los que estudiamos el curso de milagros nos vamos a sentir muy identificados porque es que el autor habla de que en realidad nuestra mente está escindida. Bueno, Hellinger también habla de lo mismo. Es que tenemos un conflicto porque nos sentimos internamente separados. Esa separación es justamente mamá, papá, ¿no? O sea, ¿quién en ese mundo tiene realmente tomado e integrado a sus padres, ¿no? Tenemos que hacer mucho trabajo. Si no, o sea, porque los padres son como símbolos, ¿no? Entiéndase. Pero esto es como unir, ¿no? Unir lo consciente y lo inconsciente. Fíjense que la madre es lo inconsciente y el padre es lo consciente, según las constelaciones, ¿no? Lo femenino es lo inconsciente. Para el Ho'oponopono es al revés, por eso claro, porque vieron que todo se puede sacar un embrollo, pero no importa, lo importante es que la mente está dividida. Entonces, unir los dos polos, como nosotros siempre estamos oscilando entre un polo y el otro, ¿eh? Y estar en el centro, es cuando yo me uno interiormente, o sea, reconcilio. Ese es hasta el perdón que habla el curso de milagros. Por eso me dice que no perdono a nadie. No, es que es interno, ¿no? Todo es interno, en realidad todo es interno. ¿Bien? La felicidad es interna, todo. Todo lo que yo estoy esperando que otros me den y me hagan para que yo sea feliz, ya es dualidad, ¿no? Ese es el ego, si solo, si Pepe se porta bien, yo voy a ser feliz. Si los otros son así, yo voy a ser feliz, ¿no? Y bien, todos esos conflictos de los movimientos interrumpidos se nos presentan así, como neurosis, porque volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Bien, vamos a ver esta porque está buena. Esta es de la madre, una madre que amenazaba a los hijos con que se iba a matar. Ustedes dirán qué loco, pero es que existe. Madres así. Bueno, resulta que esta muchacha, vamos a ir de vuelta para allá, ¿no? Hay una muchacha que se llama, ay, quiero poner otra, porque al final pongo siempre los mismos. A ver si tengo otra que no haya participado. Vamos a darle lugar a otra. Esta, vamos a suponer que esta se llama Tea. Tea está casada, tiene 4 hijos que no viven con ella. Al principio parece ser que se dedicaba a ser profesora de religión y después hizo la formación de terapeuta familiar. La cuestión que yo quiero trabajar, dice Tea, que cuanto más tiempo va pasando, más me acuerdo de mi hermano. En un principio pensaba que no podía tener tanta importancia, pero ahora me doy cuenta de que sí la tiene. Entonces pregunta Hellinger, ¿qué le pasa?
Resulta que yo tengo un hermano, dice ella, que se suicidó cuando tenía 23 años, el hermano de ella, ¿no? Y pregunta a Hellinger, no, 23 no, puede aclarar a 29. ¿Cómo se suicidó? Entonces Thea le dice que el hermano se ahorcó. Y Hellinger pregunta, ¿y qué es lo malo? Bueno, dice ella, yo noto que desde mi infancia me acompaña el sentimiento de que yo vivo a costa de él, ¿no? Me pregunto por qué yo vivo y él tuvo que morir. Y Hellinger le pregunta, ¿tuvo que morir? Y Thea dice, pienso que para él parecía así. Y Hellinger le dice, ¿hubo algún motivo para el suicidio? Y Thea dice, sí, pero pienso que esa no puede ser la única explicación. Y Hellinger le pregunta, ¿pero cuál es el supuesto motivo? Y ella explica, ¿no? Mi hermano hizo el doctorado mientras ya trabajaba de profesor en la facultad. Había otro profesor adjunto que dijo que le haría la vida imposible de todas las maneras y mi hermano evitó eso. Y Hellinger dice, no, eso no puede ser un motivo. Y Thea dice, no, ya digo yo que no. Ese sería el motivo inmediato, el que tuviera la sensación de que alguien quería arruinarlo a toda costa y así él mismo puso un punto final. Entonces Hellinger acá hace una aclaración sobre el suicidio, ¿no? Que está muy interesante. Y dice, frecuentemente los familiares viven el suicidio como una ofensa, comportándose como si tuvieran el derecho a sentirse ofendidos cuando una persona decide suicidarse. Así pues, un primer paso hacia una solución para ti sería que le dijeras al hermano, respeto tu decisión y siempre seguirás siendo mi hermano. Y Thea dice, ese paso ya lo di hace como 10 años, pero no consigo encontrar la paz. Yo siento como que hay algo más, dice ella. Entonces Hellinger le dice, no lo has dado, de lo contrario estarías tranquila. O sea, como que ella cree que dio el paso, pero no dio ningún paso. Entonces Thea dice, creo que he llegado al punto de poder decir, acepto que tú solo hayas decidido sobre tu vida. Y Hellinger dice, no, 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 eso no. Es algo totalmente diferente lo que tú dices. Lo que yo dije, ¿no? Que lo que digo yo, ¿no? Aceptar, ¿no? Si tú le dices, acepto que tú solo hayas decidido sobre tu vida, no tiene efecto. Bien. Él dice que aceptar expresa indulgencia y superioridad. Cuando uno acepta, es como que se pone en superioridad con el otro. Pero, diciendo respeto, el otro es grande. Y si nos ponemos a pensar un poco, fíjense en que todas nuestras relaciones, pero el asunto de que nadie respeta a nadie, ¿no? Por eso están los problemas en las relaciones, ¿no? El otro, el que es más chico, quiere hacer de más grande y que cada uno, bueno, uno pasa por encima del otro, ¿no? Hola, carga ha sido la madre. No, no. No sé cómo te llamas, Cargagu, pero bueno. No. Si nuestros padres mueren, me te hace una aclaración porque eso seguramente más adelante va a aparecer en el libro este, pero bueno, ahora no es el tema, ¿no? Si nuestros padres mueren y ya tienen una edad, creo que él nombra algo de más de 60 y pico, 70, ¿no? No, que mueren jóvenes nuestros padres. Mueren ya a una edad que ya vivieron, ¿no? Bueno, murieron, o sea, es que es su destino. Los padres en algún momento van a morir, o sea, no van a ser eternos. Depende, bueno, el vínculo, el tipo de relación que tenemos con nuestros padres. Hay hijos que, bueno,
como que estaban muy apegados, vamos a suponer, a sus padres, que también eso hay que verlo en una constelación porque no es bueno, ¿no? Nuestros padres nos dan la vida, tomamos a nuestros padres, pero después le decimos chau, porque tenemos que crecer, tenemos que hacernos adultos. El movimiento interrumpido, vuelvo a explicarlo otra vez, es cuando de niños, ¿sí? Que todavía nosotros no podemos entender y nos sentimos... Ah, Carmen, ahí está Carmen, así te digo Carmen que me es más sencillo. Es cuando nosotros somos pequeñitos y nosotros como pequeñitos no podemos entender, ¿no? Ahora que voy a poner la cámara, ¿no? Y otra vez estaba hablando sin la cámara. No podemos entender eh, ese movimiento, o sea, y también es doloroso para la mamá, ¿no? Obviamente, qué sé yo. Bueno, yo lo he vivido con mi hijo más pequeño que nació por cesárea, prematuro, y lo llevaron rápido a la Nucerín, le pusieron las cosas esta, ¿cómo se llama? Las ondas, todo eso, y yo no lo podía ver, ¿no? Eh, claro, uno cree que la mamá sufre porque es que le sacaron el bebé, pero el niño también, su alma también lo siente, ¿no? Porque apenas nace el niño o la niña, bueno, el bebé, tiene que estar con su mamá, con su papá también, ¿no? Pero más con la mamá los primeros tiempos, ¿no? Pero no solamente ahí, también puede ser más adelante, ¿no? También el niño puede sufrir un movimiento interrumpido cuando, por ejemplo, su mamá tiene que ir a trabajar y lo tiene que dejar con los abuelos o los tíos o la niñera. Eso es muy desgarrador para el niño. Está bien que la mamá vuelve de vuelta, pero a veces el niño se queda pensando que su mamá no va a volver, que lo dejó ahí abandonado, ¿no? Como un abandono por parte de nosotros que sentimos cuando somos niños, ¿no? Y bueno, Hellinger plantea que casi todos tenemos ese problema. En algún momento sufrimos un movimiento interrumpido de niños, ¿no? Pero en general es de niños. Ya cuando somos grandes lo comprendemos. Entendemos que eh, nuestros padres, o sea, son más grandes que nosotros y van a morir. No, no, ahí no. Ahí ya hay que ver otras cosas, que después van a ver que las vamos a ver. Este libro tiene 443 páginas. Imagínense, vamos por las 70. Es muy bueno este libro. Órdenes del Amor es el libro de constelaciones, digamos, más completo, porque es lo básico, es donde está todo. Después, bueno, Hellinger tiene montones de libros donde hay otros temas, pero siempre es como que yo que he leído varios ya, se vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que acá está lindo, por eso elegí este libro, porque como tiene muchas constelaciones, se puede, bueno, aunque los otros también tienen constelaciones, los otros libros, pero son sencillas, ¿no? Y está bueno porque vamos viendo casos y vemos a los alumnos, ¿no? Con sus cosas. Está muy, muy bonito. Bueno, Carmen, espero que más o menos, ¿no? Te haya explicado lo del movimiento, ¿no? Así que, a ver qué dice Ángel. De nada, Ángel. Hola, Silvana. Esto del movimiento interrumpido, voy a ver, más adelante voy a ver si hago un video para que lo hagamos como meditación, porque casi todos tenemos eso. Bien, entonces, ¿cómo venía yo? El asunto que él explicaba, esto de aceptar y esto de respetar. No es lo mismo. A veces nosotros vieron por este asunto de otros tipos de espiritualidades, ¿no? Filosofías, se nos enseña que hay que aceptar y que hay que aceptar y que hay que aceptar. Y el aceptar es cierto, yo lo estuve evaluando mucho y tiene mucha confusión la palabra aceptar con resignar. Como que digo, bueno, lo acepto. Pero en el fondo de nuestro corazón es que no, es que estamos como resignados, como que decimos, bueno, ¿no? Y en eso hay tristeza, hay ira, ¿no? Por eso a Hellinger no le gusta aceptar. A él le gusta decir asentir, ¿no? Asentir, que es decir sí. Ahí sí tomamos fuerza.
porque ahí realmente le estamos diciendo sí a la vida. Aceptar es como que, bueno, hoy acepto, mañana no acepto, ¿no? ¿Vieron? Es como cuando nos casamos, ¿vieron? Que decimos sí, acepto y después resulta que me arrepentí y no acepto nada. Bien. Respetar es muy importante. Es una cosa, un movimiento profundo del alma, el respeto, ¿no? Porque ahí yo estoy diciendo, cuando le decimos a nuestros padres, por ejemplo, te honro y te respeto, es como que le estamos dando el lugar que les corresponde, ¿no? Que ellos son los grandes y nosotros los pequeños. Y miren lo que le pregunta Hellinger a Thea. ¿Qué ocurre con tus hijos? ¿Hay alguno de tus hijos que imita esto que pasó con el tío? Volver a poner la cámara para que el que entra más tarde sepa de qué estamos hablando, ¿no? Recuerden que está la Thea y este es el hermano que se ahorcó, que se suicidó a los 29 años y que Hellinger le está explicando cómo es esto, esta frase sanadora que tenemos que decir a los seres queridos que han tomado ha sucedido esto del suicidio, ¿no? Que aceptar no, que hay que decir respeto, respeto. Parece ser que dice Thea que hay uno de los hijos de ella que imita a este tío, ¿no? Bueno, entonces Hellinger dice, si está pasando eso, quiere decir que esto no está solucionado, ¿no? Y le pregunta si ese hijo de ella intentó suicidarse. Thea dice que no. Hellinger le pregunta, ¿pero alguna vez lo mencionó? Ella le dice, no. Entonces, ¿por qué estás preocupada? No, le dice ella, no estoy preocupada. Pero es el que más se parece a él, físicamente y en sus ideales. Ah, le dice Hellinger, entonces vos misma lo estás programando a tu hijo para que pase lo mismo que el tío. Y Thea dice, sí, me temo que sí. Lo estás programando a través de lo que en él observas, lo que supuestamente observas. ¿A quién se lo tienes que entregar para que estés seguro? A tu hijo. ¿Y a quién tenemos que entregar a nuestros hijos para que siempre estén seguros? A su padre. Ese es otro tema, ¿no? Vamos a suponer que esta es Thea, este es el marido, y vamos a imaginar que este es el hijo, ¿no? Este que según Thea se parece al tío, ¿no? Entonces lo que Hellinger le está diciendo es que ella es como que está interrumpiendo, que esto es muy común también, hablando de interrumpir, ¿no? Que la mamá se olvida que los hijos vinieron de este papá, porque se separó, porque quedó viuda, bueno, sea por lo que sea, o porque se lleva las patadas, ¿no? Bueno, lo que sea que pase. Y establece un vínculo con sus hijos de madre e hijo. Y no permiten las mamás el acceso al papá. Por eso Hellinger le dice que se lo tiene que entregar al padre. Porque el papá es el que le va a dar la fuerza. Esto es muy importante. Y sin embargo nosotros no le damos importancia. Hablamos como mujeres, mis hijos, mi hijo, que es mío. Le hablamos a nuestros hijos mal de su papá. ¿Cómo estamos dañando, no? El alma de nuestros hijos, seriamente. Ahora que estamos tomando conciencia, no. Vamos a reparar eso, si es que lo hemos hecho o lo estamos haciendo, ¿no? Porque ya ahora sabemos cuál es la solución. Entonces, Hellinger le dice a Thea que tiene que entregar al hijo a su padre. Y dice, yo hace tiempo que quiero hacerlo, pero no funciona. Entonces, ¿qué le dice Hellinger? Bueno, mira, si no funciona, vamos a tener que configurar a tu familia actual. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Entonces Thea dice, bueno, mi marido, ¿no?
mis 4 hijos, bueno, acuérdense que este era uno de los hijos, vamos a buscar 3 hijos más, que a ver qué dice, porque no sé si son mujeres o varones, ¿no? Mis 4 hijos y yo. Bueno, yo lo voy a poner todos varones, pero después cambiamos, porque no, si no me tengo que ir más abajo a buscar. Bueno, hay otros, o sea que son 4 hijos. Vamos a poner otro. Yo voy a poner todos varones, pero después si hay que cambiar por mujeres, cambiamos. Y le preguntan, fíjense en que esta es otra pregunta que también hace Hellinger, ¿no? Que pregunta si ella o el marido anteriormente estuvieron otras parejas, ¿no? Esto también es importante. O si tuvieron una relación seria, ¿no? Ella dice que no. A ver, de los que conviven en el hogar, ¿son solo estos o hay alguien más que conviva en el hogar? Y ella dice, sí, mi madre vive con nosotros, ¿no? Pero no sé qué papel juega. ¿Desde cuándo vive con ustedes? Desde que nuestro segundo hijo se fue de casa, ¿no? El segundo hijo, vamos a imaginar que este fue el segundo hijo, se fue, ¿m? Vino a vivir la madre de ella, ¿m? La madre, hace como 6 años. Entonces Hellinger le pregunta a Thea por el padre. Mi papá murió cuando tenía 4 años yo. Entonces Hellinger dice, tienes que cuidar a tu madre, claro. Dice Hellinger. Sí, pero le dice ella, pero ese no es el problema. Y Hellinger pregunta, tu padre murió cuando tú tenías apenas 4 años. Lo vi por última vez cuando tenía 3 años. ¿Y cómo murió? En Rusia. Bueno, ahí está, ¿ves? Le dice Hellinger. Ese es el trasfondo del suicidio de tu hermano. ¿Mm? Porque tu hermano le siguió a tu papá en la muerte. ¿Qué edad tenía tu padre cuando murió? Y entonces ella dice 30. ¿Ven? Y el hermano se suicidó a los 29. Ahí está el trasfondo. Y Thea dice, no, pero no lo entiendo. Sí, es así. Los hijos lo hacen así. ¿Cómo reaccionó tu madre cuando murió tu padre? Con ideas de suicidio. Entonces la madre, cuando el padre, vamos a poner a uno para el padre, ¿ven? Esperen. Vamos a imaginar que este es el padre. Ay, el padre de Thea, ¿no? Cuando muere este hombre en la guerra, la madre empezó, dale que dale, con la matraca, a decirle a los hijos que ella se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Al escuchar los niños ideas de suicidio, como la mamá de ella vivía con ellos, ¿no? Los niños crecieron escuchando esto, de la abuela, ¿no? Y Hellinger le pregunta, ¿tu mamá amaba a tu padre? Y ella dice que sí. Y Hellinger dice, no estoy tan seguro que lo amaba. El que ama no reacciona con ideas de suicidio. ¿Vieron eso que, ay, perdón, que uno dice, ay, me muero por amor, me mato por amor, no sé qué? El que ama no se suicida. ¿No? Entonces dice, sí, dice Thea. Ella primeramente reaccionó con desesperación y después nos dijo, si perdemos la guerra nos tiramos al río, matamos a toda la familia. No sé si las amenazas de suicidio tenían que ver directamente con mi padre. Pero dice Hellinger, ay, pero esas son amenazas de asesinato, o sea, no solo se quería matar ella, sino que tenían que morir todos, ¿no? Ella y sus hermanos, todos. Sí, dice Thea, eran amenazas de asesinato.
Bueno, esto cada vez se pone peor, ¿no? Bueno, vamos a configurar tu familia. Bien. Entonces, bueno, acá empieza el lío, ¿no? Porque yo tengo que mirar. El marido, ¿no? De Tea, ¿no? La mujer, o sea que sería Tea, que ya los tenemos acá. El primer hijo, ¿se acuerdan? El segundo hijo, tercer hijo y cuarto hijo. Acá se quedan 2 varones. ¿Eh? Bien. Pero en la configuración él no pone ni a la abuela, vamos a sacar a la abuela, al abuelo y al hermano muerto. Por ahora no aparecen. Después si necesitamos los ponemos. ¿Cómo los ubica él? ¿No? Pone el marido, la mujer, ¿no? A ver si yo me pusiera así, serían para este lado. Bueno, yo lo voy a poner así. ¿Ah? El hijo, los pone hacia los hijos, miren. Así. El primero, el segundo mira para acá. No, mira para allá, perdón. A estos hermanos. Al tercero. El segundo mira al tercero. El cuarto mira para adelante. Bien. Ellos miran para adelante, pero este lo mira. El papá y la mamá, que serían Tea y su marido, miran para adelante. Y este, que es el primero, mira a la señora esta, ¿cómo se llama? A Tea. Bien. Entonces pregunta Hellinger, ¿cómo se encuentra el marido? Y el marido dice, me siento extraño. Mi mujer no parece cercana y mis hijos están aún más lejos. El contacto pasa a través de mi mujer, pero no hay ningún indicio de que este contacto deba realizarse verdaderamente. Y los hijos que tengo enfrente están demasiado lejos para que pueda mantener un diálogo con ellos. ¿Cómo se encuentra el hijo mayor? Pregunta Hellinger. Y yo estoy muy furioso. Estoy indignado. Cuando se colocó a mi madre aquí, entre mi padre y yo, esa sensación se intensificó. No soy parte de ellos y estoy enfadado. Y el segundo hijo, ay, yo me quiero apartar de mi madre, al menos más que ahora. Y el tercer hijo, y dice, inquieto y amenazado, mis 2 hermanos mayores están muy lejos, nuestra madre está apartada. Noté que lo soportaba mejor si intentaba mantener la mente clara, sin meterme en esa sensación inquietante. Cuando me giré hacia mi hermano menor, ¿ven? Que se gira, ¿no? Hacia su hermano menor, pensé, a este lo tengo que cuidar, lo tengo que sacar de acá. Fíjense, ¿no? Qué cosa extraña, ¿no? Lo que sucede, porque a veces pasa con los hermanos, ¿no? Que uno siente que tiene que cuidar al otro hermano, ¿no? Creo que lo tengo claro, pero me preocupo por mi hermano menor. Mi hermano mayor, allá atrás no me inquieta, este no le inquieta tanto. Solo está enfadado. Parece que este está enfadado. Y Hellinger pregunta, ¿cómo se encuentra el cuarto hijo? ¿No? Y dice, estoy frente a mi madre, pero noto que no hay ningún contacto. También mi padre está lejos de mí, me siento solo. El contacto más estrecho es con este hermano que está a mi lado, pero no me encuentro a gusto aquí. Y le pregunta a la mujer, ¿no? A Tea. Ay, dice, yo no puedo mirar a los hombres. Siento que mis brazos están pesados y no puedo levantar la mirada. Claro, está ella sola mujer entre todos los hombres, fíjense, ¿no? Tengo que mirar al suelo.
Entonces, ¿qué hace Hellinger? Modifica esto, ¿no? Para que la mujer mire hacia afuera y los hijos se encuentren enfrente del padre, por orden de edad. Entonces, ¿qué hace? Quita a la mujer de aquí, ¿no? La pone mirando para afuera y pone como que el padre, ¿no? ¿Dónde están los ojos ahí? ¿No? A los hijos, por orden de edad, ¿no? Los pone enfrentados al papá y enfrente del papá. Entonces le pregunta cómo se siente ahora. Bueno, no he hecho de menos a mi mujer, dice. Me alegro de que los hijos estén aquí, alineados. Encuentro que para mí todo está en orden. Y no he hecho de menos para nada a la mujer. Y le pregunta al segundo hijo, ¿cómo te encuentras? Bien, pero me gustaría tener contacto con mi madre. Pero por lo demás está bien. Y el tercer hijo dice, ya no me preocupa el hermano menor. ¿Cómo se encuentra el más pequeño? ¿No? Más pequeño, vamos, si contamos acá para allá sería este, ¿no? Entonces el cuarto hijo dice, me encuentro mejor, me siento más fuerte, pero me parece una pena que mi mamá no esté, ¿no? Entonces le preguntan a la mujer, bueno, pero yo acá me encuentro bien, dice ella. Y Hellinger le habla a Thea, ¿no? Porque esta obviamente es una representante, ¿no? De Thea. Esto no es ninguna solución buena, pero esta es la situación. Ahora pondré a tu padre y a tu hermano. Entonces, menos mal que no los llevé lejos, ¿no? Agrega al padre y al hermano, ¿se acuerdan? ¿No? Y los pone... hombre, ¿no? Bueno, estaban muertos los dos, ¿no? Los pone ahí a los dos. Le agrega a los muertos. El marido sigue estando ahí, con los hijos. Sí, bien. ¿Cómo te sientes ahora que te puse a tus muertos ahí? A tu padre y a tu hermano. Ahora me siento bien. Bueno, ven, le dice, esta es la fidelidad que ella tiene con su padre y su hermano, ¿no? Y así es como que para ella su propia vida no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque para ella es más importante la fidelidad que guarda con ellos dos. Entonces pregunta al marido cómo se siente ahora que hizo esto, que agregó estos dos. Y el marido dice, sí, así está bien, ¿no? Y le pregunta al hermano muerto. Yo también lo siento así. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Le explica a todos sus estudiantes, a los terapeutas, le explica. Voy a buscar una solución más útil. Primero hay que considerar el caso extremo antes de poder pensar también en una alternativa más sutil. Pero muchas veces la solución más sutil no es más que un deseo vano, siendo la solución extrema la que al final se impone y actúa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone al papá acá, ¿no? A la mujer, o sea, a la papá lo pone mirando, ¿no? A la mujer. Pero la mujer sigue mirando ahí, a su hermano. Y aleja un poco al papá, ¿no? No lo alejo más porque no tengo espacio en la mesa, ¿no? Entonces me va a caer. Ella sigue mirando a su hermano, pero ahora le pone el marido acá. ¿Ven? Ese cambio hace él. ¿Cómo se encuentra el marido ahí? Es una pena que los hijos ya no estén delante de mí. ¿Y la mujer cómo se encuentra? Estoy atada a mi familia de origen. Quisiera apoyarme un poco en mi marido, pero no quiero mirar ni ver nada. ¿No? Entonces le dice Hellinger a Thea, ¿no?
ahora aún necesitamos a tu madre. Entonces introduce la madre y la coloca de espaldas a la familia. Acá. Como que la pone, ¿no? Pero como que mira para acá, la mamá de Thea. ¿La ven ahí? Bien. Yo espero que se esté viendo bien, porque yo de acá no veo nada. Estoy por el otro lado. Bien. Estoy mirando los gráficos. ¿Cómo se encuentra la madre aquí? Bueno, dice, no está mal. ¿Qué cambió para vos, Thea, esto? Y es bueno que ella esté aquí. Así también puedo mirar un poco este círculo. Y Hellinger le dice, es su madre la que tiene que marcharse. Ella ha perdido el derecho a la pertenencia, ¿no? ¿Qué tal el padre de la mujer? ¿No? O sea, acá el padre, ¿no? Ay, perdón, el padre, el muerto. Desde que está mi mujer, todo me parece redondo y completo. Entonces le dice a Thea, ahora ocupa tú misma tu lugar, ¿no? Una vez se encuentra en su lugar con los hijos, me va bien. Y aquí con el marido, ¿no? Entonces Hellinger le dice, bueno, podrías dirigirle una mirada un poco más amable, o sea, como que le dice que mire al marido, ¿no? Ella. Ha evitado todo contacto físico. Aún necesita acostumbrarse. Érase una vez un esquimal que se fue de veraneo al Caribe, dice. Después de 15 días se acabó acostumbrando. Bueno, y Thea dice, aún hay algo más que me llama la atención. Estoy entre mi marido y mi hermano, ¿no? Fíjense en cómo quedó ella ahí. Miren dónde está. Entre el marido y el hermano. Bueno, acércate más a tu marido, le pide, ¿no? Bien. Sería un crimen gravísimo, dice Hellinger, que ella fuera feliz con su marido, ya que traicionaría a su madre y se arrogaría el derecho de tener una felicidad mayor que la de ella. Ya ven el valor que requiere esta felicidad. ¿Mm? Entonces, fíjense en cómo nosotros, ¿no? Viendo esta configuración, ¿no? Esta que viene ahora no, porque es otra, no la voy a complicar. Vamos a cerrar esta. Los hijos, ¿no? Bueno, están en orden, pero ella, por fidelidad a su hermano y al dolor de su madre, no se podía acercar, no estaba disponible para su marido. Y eso, bueno, afectó obviamente su matrimonio y la relación con sus hijos, ¿no? Ella todavía su alma estaba mirando a su hermano muerto, ¿m? Y cargando con el dolor de su mamá, que había perdido a su marido joven. Esta es la configuración de esta chica Thea. Después más adelante van a ver que aparece otra vez esta chica. Por eso les digo, los que estén interesados en seguir el libro, porque esto es un libro, ¿no? Los órdenes del amor. Está bueno que miren todos los capítulos, porque o que lean el libro si quieren. Yo voy por la página 81 acá, para que ustedes puedan ir junto conmigo, ¿no? Si quieren vayan mirando el video con el libro abierto, digo para que le gusta, ¿no? Está interesado, que no sean terapeutas, no importa, para el que es terapeuta también, el que está estudiando constelaciones, no importa, para que le haga falta, ¿no? Que lo pueda aprovechar. A mí también me hace bien, ¿no? Por eso lo hago, a mí me gusta hacer lo que me hace bien, a mí y a los demás. Entonces, bueno, hoy vamos a cerrar con esta constelación que estuvo muy bonita. Y en la próxima vez que pueda, yo al final les prometí que iba a hacer todos los días, pero es que no puedo. Entre el calor que hace acá y las constelaciones individuales que hago aparte, más los tiempos que tengo para la casa, los hijos y todo, es como que ya no me alcanza mucho el tiempo. Trato de hacerlo, pero no me da.
Bueno, nos veremos entonces en el próximo encuentro y continuaremos con este libro que se llama, acuérdense, En los órdenes del amor. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Chao.